El objetivo de ese video es demostrarles el procedimiento correcto para la alineación de las cajas de transmisión de los distribuidores Double Disc 1300 y Double Disc 1600. Ese procedimiento de alineación de las cajas debe realizarse o revisarse siempre en el momento de un mantenimiento, en el que el sistema de transmisión sea desarmado por completo. Para eso, vamos primeramente a desarmar de forma rápida todo el sistema de transmisión de la máquina, así como sus rotores, para una mejor visualización del procedimiento en su conjunto. Desarme y retire el sistema de transmisión con los rotores para facilitar el proceso. Retire los reguladores de salida y los platos, poniendo atención a las marcas en las piezas que indican sus lados derecho e izquierdo, lo que facilitará en el momento del reensamble. Continúe desarmando los platos, rotores y las cajas del sistema de transmisión. Vamos ahora a iniciar el armado del sistema de transmisión, identificando las posiciones correctas de cada caja. Primero es importante identificar cuál es el lado correcto de la caja central. Para eso conviene utilizar dos métodos combinados. 1. Las cabezas de los tornillos tipo Allen deben estar hacia arriba. 2. Al girar el eje principal en sentido antihorario, desde el punto de vista del técnico, los ejes laterales deben girar hacia atrás, como se muestra en la imagen. Para identificar la posición correcta de cada una de las cajas de transmisión laterales, sugerimos contar con la ayuda de los agitadores excéntricos. ¿Cuál es el lado correcto de montaje de los agitadores? Para responder a esta cuestión, utilizaremos una tuerca común, M12, rosca derecha, con paso de 1,75 milímetros. Intente enroscar la tuerca en cada uno de los agitadores, aquel en el que sea posible, es decir, enroscando la tuerca en sentido horario, será el agitador que debe montarse en el lado derecho de la máquina. Consecuentemente, el otro agitador deberá ser armado en el lado izquierdo. Sabiendo los lados correctos de los agitadores, los utilizaremos para identificar la posición correcta de montaje de las cajas laterales. Con la primera caja lateral en mano, verifique en cuál de los agitadores es posible enroscar en el eje superior de la caja. Iniciemos por el agitador del lado derecho. Nota que el agitador no se enrosca en el eje de la caja. Por lo tanto, la otra caja deberá ser armada en el lado derecho de la máquina. Identificadas las posiciones correctas de montaje de todas las cajas, pasemos ahora a la instalación de las cajas laterales con la central. Ponga atención al alineamiento entre el orificio del buje y el orificio del eje de la caja para la inserción del tornillo de fijación. Otro punto de atención es insertar correctamente la chaveta rectangular en el eje de la caja central, de forma que encaje en la ranura del buje. Repita ese proceso con la otra caja.
Después del armado de las cajas laterales y el debido apriete de los tornillos de los bujes, haga la verificación final girando el eje de fuerza de la caja central en sentido antihorario. Punto de vista del técnico. Los ejes superiores de las cajas laterales deben girar en sentidos opuestos y hacia afuera del centro de la máquina, que sería el sentido de distribución de fertilizantes o semillas. Como forma de facilitar la identificación de las cajas y el sentido correcto de montaje, sugerimos hacer una marca en cada una de ellas. Con la ayuda de un asistente, coloque el sistema de transmisión en la base del soporte de transmisión de la máquina para iniciar el proceso de alineación de las cajas. Inserte los tornillos y tuercas de fijación de la caja central sin dar aún el apriete final. A continuación, inserte los tornillos de las cajas laterales también sin las respectivas tuercas. Es importante empujar sobre la base el conjunto de las cajas de transmisión hasta el final del soporte, eliminando cualquier espacio. El alineamiento de las cajas se logrará justamente eliminando dichos espacios entre las cajas laterales y sus respectivas bases de fijación. Para eso, en el momento de inserción y apriete de sus tornillos, utilizaremos calzos siempre que se haga necesario. Comenzaremos identificando la necesidad del uso de calzos en las cajas laterales. Para esto debemos medir con la ayuda de un calibrador la holgura existente en cada punto de fijación de sus tornillos. Inicie siempre con una lámina de 0,2 milímetros. Pase la lámina del calibrador siempre entre la caja y su respectiva base. En este caso, la lámina de 0,2 milímetros pasó con holgura. Debemos entonces aumentar para la lámina de 0,4 milímetros. Esta nueva lámina continúa pasando con holgura por la abertura, lo que nos lleva a aumentar nuevamente el espesor de la lámina del calibrador, esta vez a 0,5 milímetros. Note que, con esta medida, la lámina pasó por la apertura, aunque ya rozando en los laterales. Aumente una vez más el espesor de la lámina, ahora a 0,6 milímetros. Para certificarnos del tamaño real de esta holgura, con la medida de 0,6 milímetros, la lámina ya no pasa más por la apertura, confirmando así que la holgura en este caso es de 0,5 milímetros. Con la ayuda de un dibujo o croquis esquemático, anote las holguras encontradas en cada punto para auxiliar en el apriete final de los tornillos de fijación de las cajas laterales y central. Pase al siguiente punto a verificar la holgura, siempre comenzando con la lámina de 0,2 milímetros. Pase la lámina de 0,2 milímetros del calibrador por la holgura. Se nota que pasó, lo que nos lleva a aumentar el espesor de la lámina. Seleccione la lámina de 0,4 milímetros y pásela por la holgura. Continúa pasando, aunque ya rozando un poco en los laterales. Aumente nuevamente el espesor de la lámina, esta vez a 0,5 milímetros. Nota que sigue pasando, aunque más ajustada aún. Aumente una vez más el espesor de la lámina, esta vez a 0,6 milímetros. Con esta medida, la lámina no pasó por la holgura, lo que nos lleva a concluir que corresponde a 0,5 milímetros. Anote la holgura identificada en el croquis. Repita este proceso en los demás puntos de fijación de las cajas de transmisión lateral, no olvidando ir marcando las medidas en el croquis.
Después de identificar la necesidad de calzos en las cajas de transmisión laterales, debemos realizar el montaje de los rotores en el sistema antes de incluir los calzos. Para facilitar el proceso de montaje, retire el conjunto de transmisión y colóquelo en una mesa de trabajo para el montaje de los rotores. Inicie el montaje por el rotor izquierdo. Una de las formas de identificarlo es a través de la posición de los lanzadores, que deberán estar orientados en el sentido de lanzamiento del producto. Inserte el conjunto de pasadores elásticos para el bloqueo del rotor al eje de la caja de transmisión. Tenga en cuenta que el conjunto está compuesto por dos pasadores, uno insertado dentro del otro, con las ranuras en posiciones opuestas, como se puede observar en las imágenes. Hecho esto, debemos ahora insertar el conjunto en su alojamiento, de manera que la ranura quede orientada en el sentido de giro del eje de la caja de transmisión. Alinee los orificios y complete la inserción con la ayuda de un martillo. Repita el proceso en el otro rotor, asegurándose de que los lanzadores también estén orientados en el sentido de lanzamiento del producto. Arme el conjunto de pin elástico y luego insértelo en el agujero correspondiente, asegurándose de que la ranura quede orientada en el sentido de giro del eje de la caja de transmisión. Alinee los agujeros y finalice con la ayuda de un martillo. Pasemos ahora al montaje de los dosificadores. Inicie insertando los anillos de retención. Y a continuación, los espaciadores. Este último no es un ítem obligatorio, pues algunas máquinas pueden tenerlo y otras no. En el caso de esta máquina, en específico, como en el desmontaje no se encontraron espaciadores, debemos remontarla sin ellos. A continuación, inserte las tapas izquierdas del direccionamiento del producto, fácilmente identificadas por la letra grabada en ellas. El orden de las tapas debe respetar el siguiente criterio. La de abajo debe estar posicionada con la perforación hacia el interior de la máquina y la de arriba hacia el exterior de la máquina. Repita el proceso en el otro lado, ahora con las tapas del direccionamiento de producto del lado derecho. Vuelva a colocar ahora el conjunto de transmisión ya con rotores y reguladores en su base en la máquina. Inserte los tornillos de la caja central para hacer el posicionamiento inicial en la base y posterior alineación y fijación del conjunto de transmisión. Pasemos ahora a la colocación de los calzos de ajuste de alineación del conjunto de las cajas de transmisión, respetando las medidas previamente marcadas en nuestro croquis. Inicié por el primer punto de la caja a la izquierda con un calzo de 0,5 milímetros. Coloque el calzo e inserte el tornillo. Pasemos ahora al segundo punto, conforme a nuestro croquis. En este punto también necesitamos un calzo de 0,5 milímetros. Coloque el calzo y inserte el tornillo. Siga identificando la necesidad o no de calzos, punto por punto. Note que en los dos últimos puntos de este lado no hubo necesidad de calzos. Coloque las 4 tuercas, sin embargo, apretarlas todavía, dejando este proceso para el final. Repita el proceso del otro lado. De este lado, hay necesidad de calzo en solo un punto.
Insertados todos los tornillos y los debidos calzos, pasemos ahora a la colocación de las tuercas correspondientes, sin embargo, sin dar el apriete final en la secuencia. Pasemos ahora al armado del regulador de salida del producto en el lado derecho, donde se harán los últimos ajustes, en relación con la centralización del eje de la caja con la perforación del regulador. Para eso, los puntos de regulación son el movimiento vertical del eje de la caja, y el movimiento hacia adelante y hacia atrás del regulador. Tales ajustes son posibles gracias a las perforaciones oblongas de los tornillos de fijación. Repita el proceso de montaje y ajuste en el otro regulador de salida de producto del lado izquierdo, poniendo atención a los ajustes de centralización a través de la altura de la caja. Y de la posición del conjunto de salida. Pasemos ahora al último paso, que es la verificación de la necesidad o no de calzos junto a los tornillos que fijan la caja central en su base. Para eso, vamos nuevamente a utilizar el calibrador de láminas. Como en los casos anteriores, inicie siempre con la lámina de 0,2 milímetros. Como podemos ver en esta imagen, la lámina pasó fácilmente por el espacio entre la base y la caja. Por lo tanto, debemos ir aumentando su espesor hasta que la lámina no pase más por el espacio. En este caso, la lámina siguiente de 0,4 milímetros ya no pasó por el espacio, lo que significa que el calzo para este punto deberá ser de 0,2 milímetros. Después de insertar el calzo, inserte también la tuerca, dejando listo para el apriete posterior. Repita el proceso en los demás puntos de fijación de la caja. Cuando no exista la necesidad de calzo, inserte solamente la tuerca para el apriete posterior. Finalizada la verificación de la necesidad de calzos en los 4 puntos, apriete todas las tuercas y tornillos de la caja central. Y por último, bloquee las tapas de los reguladores, insertando los anillos de retención en ambos lados, finalizando así el armado y la alineación del sistema de transmisión. Después de eso, pasemos ahora al montaje final de los demás componentes del distribuidor. Un punto de atención deberá ser el armado de los agitadores, ya que para identificar su lado, debemos estar atentos al sentido de la rosca: antihorario, lado izquierdo, y horario, lado derecho. Finalice el armado poniendo las cubiertas de protección del conjunto de transmisión.
Y así, llegamos al final de otra guía rápida operacional. Esperamos que les haya gustado y hasta un próximo video.